vimos el proyecto de grado más que como un viaje, vimos al diseñador como un viajero, como un navegante, y nosotros pensamos en algo que ya estaba, que es una espiral, y categorizamos, pero esas categorías no son absolutas, no quiere decir que sean lineales. De hecho, yo he montado una imagen de un profesor de la India muy similar, pero entonces pensamos en lo abstracto y lo concreto. Por aporte del profesor Ricardo, no hablamos de lo abstracto y lo real, porque lo abstracto también es real. Y hablamos del saber y del hacer. Y entonces pensamos en la brújula, que es cara a la tradición tadeísta, y categorizamos cuatro cuadrantes, uno donde se hacía énfasis en la investigación y el proyecto era documental, otro donde se hacía énfasis en la experimentación y el producto era una empresa, y otro donde se hacía parte en la comprobación y el producto era, valga la redundancia, el producto, y otro donde era la socialización y tenía que ver toda la relación con todos los demás y con la visibilidad del diseñador, la inclusión, el entorno, las lecturas contextuales, y pensamos, el diseñador, el estudiante ha de ser como cartógrafo y ha de meditar si hay otra mejor carretera por la que lleva el proyecto de grado o por donde va a seguir, pero hay que ver las bondades de por la que se vino, así haya otras. Hablamos de unos ejes que eran unos ejes de compresión, o sea, tratamos de acercarlo con lo concreto y lo abstracto, ese es aporte de Ricardo, y otros de Ricardo Rojas, y otro de saber y hacer, que nos tensionaban permanentemente ese saber y ese hacer. Es que no se nos dice, es porque te encontraste con un destino turístico donde te dicen, ¿usted por dónde se vino? No, esa no es la carretera, ya estás ahí, tibio, punto. Porque a nosotros nos comenzó preocupando una cosa muchísimo, que hablábamos con Ricardo, y es que los estudiantes, o muchos de los que conocemos, mea culpa de nosotros, es decir, están detrás de nosotros preguntando, haciendo navegación de cabotaje, o sea, de puerto a puerto, de profesor a profesor, y yo no me aventuro al mar. Yo también discrepo ahí, profe Ricardo, porque siento que si uno no se hubiera aventurado a la mar desconocida, o fuera para donde, es decir, iba para la India, pero terminé en América. Ahí siento que al mar desconocido se puede uno aventurar, pero estoy totalmente de acuerdo con Carolina en que el amor de un diseñador para mí no debe ser el tema. El amor del marinero no es el puerto, es el mar, y yo navego por todas partes. O sea, no hay cuento, sí, el tema me debe motivar, pero solo para descubrir la forma de navegar. O sea, el tema es para descubrir la forma de diseñar. Y preferiría ser muy pragmático, muy aterrizado, y en IPG, lo digo por experiencias anteriores que tuve con CPG, en IPG el muchacho debería llegar con un concepto de diseño, un diagnóstico muy claro, un concepto de diseño, unos parámetros que le permitan hacer desarrollo en CPG. Porque llegan solo enamorados y más enredados con su historia de vida que con proyecto. Y contábamos experiencias de los CPGs que hemos tenido, por lo menos Juan Carlos y yo, que poníamos como ejemplo un alumno que tuvimos hace un par de semestres, donde llegó a CPG determinado. O sea, él llegó y entró a un CPG puesto sobre una toma de decisión. Él dijo, mire, mi investigación me dio para llegar a hacer un guante. Yo quiero hacer un guante. Y nosotros la triada dijimos, bueno, un guante, un diseñador industrial, ¿cómo se va a graduar de esta universidad haciendo un guante? Eso es totalmente respetable y lógico, pero se tuvo la herramienta y se tuvo el material para empezar a generar el desarrollo. O sea, se planteó muy bien la investigación en IPG. La construcción del problema, como la construcción del problema es clave para el desarrollo del proyecto de grado por parte de varios profesores, estudiantes y el área de intervención donde queremos desarrollar el proyecto. Entonces, eso lo mencionamos como puede suceder un IPG con una construcción de un problema complejo y un CPG con una probeta de todo ese problema. ¿Sí? Ese aporte fue muy bueno. Parecería que la inteligencia del IPG, que yo lo considero un esquema inteligente, hasta donde nosotros lo entendemos, para la comprensión del problema a resolver, ya muy rápido en serio y muy eficiente. Esos proyectos, las categorías temáticas, las categorías institucionales, las categorías de procesos de respuesta y las categorías para generar estrategias. ¿Y qué?
principio de de grado realmente tiene unos reconocimientos, que es lo interinstitucional, lo interdisciplinar y lo interpersonal. Partiendo de allí, tenemos que autogestionarnos, porque este es un problema realmente desde que yo lo veo, desde la praxeología de cómo yo veo el mundo. Como diseñador yo veo el mundo, porque todos lo vemos de una forma distinta. A partir de esa autogestión, decimos que tenemos unos recursos limitados, unos propósitos dentro de mi disciplina, pero a partir de algo que se llama la pertinencia, la recurrencia, la relevancia, perdón, la trascendencia y la innovación. Al empiezas a investigar en el tema, puedes encontrar diferentes problemáticas y ahí encuentras el punto de innovación, que es lo más importante. ¿Qué grado de innovación tienen los proyectos? Busque el grado de innovación en el desarrollo de su proyecto y encuentre su problemática, que puede así. Eso en innovación lo conocemos como push. Encuentre una solución y busque el problema para arreglar. Nosotros pensamos que en términos económicos, en la mayoría de las circunstancias, se está buscando entender el problema para darle solución. Acuérdate lo que vimos en la pequeña charla que yo di, una solución en búsqueda de problemas, tal como fue el rayo láser, ¿no? El diseño es inexistente. Yo lo que busco con la innovación fundamentalmente es eliminar dependencia. Yo siempre insisto que a mí me importa un bledo que haya McDonald's o no haya, yo no, eso para mí no pesa. Coca-Cola o colombiana tampoco pesa. A mí lo que me duele es que nos acomodamos teniendo una inteligencia que yo he visto en operar en diseño, con el CPG ya, todas las soluciones importantes nos llegan de afuera y nos acomodamos a eso. ¿No? Parte de esos fondos es enseñarle a la empresa cómo el diseño, cuando se le dan recursos y el tiempo, transforma las empresas y por tanto la sociedad. Las soluciones tienen que empezar a surgir de Colombia. Exista Apple, exista Google, Corea del Norte, Taiwán, Finlandia. Fueron muy pobres hace nada. Hace nada fueron pobres. Decidieron, propósito, decidieron innovar en un momento de su vida. Innovaron, pusieron recursos, dieron tiempo y se fijaron objetivos con alguna claridad. Hay fondos para eso, señor decano. Creo yo que vale la pena, yo seguiría insistiendo sobre eso. Indicadores medibles. Entonces, es una cosa muy simple para Duni, muy sencillita, pero es decir, un indicador tiene estos aspectos. Y nos vamos a ayudar entre todos, que somos coautores en este estudio de diseño, a que cada proyecto encuentre sus indicadores, que sean 3, no importa. Eso lo que hace es que a nivel de grupo se elimina ese grado de subjetividad de me gusta tu proyecto o no me gusta tu proyecto, me parece chévere o no, sino que uno sabe si el proyecto va avanzando, en qué indicador se va quedando flojo, en dónde hay que soportar ese proyecto. Y en la semana 8 hay proyectos que claramente no están cumpliendo con esos indicadores. Y así funciona en el mundo real. Me parece que ese simulador puede funcionar muy bien en ese aspecto. Así genera unos vínculos concretos y directos en muchos niveles que le ayudan a validar la viabilidad de su proyecto. Que hable con personas que tendrían la capacidad de comprar o gestionar su proyecto a un nivel empresarial. Que tendría la capacidad de gestionar su proyecto a nivel de innovación social en caso de que este fuera el caso. Que tuviera la capacidad de movilizar su proyecto en términos de ventas internacionales para otros contextos. Y me parece que ese vínculo concreto está en que el estudiante se foguee en ir y decirle, tengo esta propuesta, ¿qué piensa usted? Ponemos como ejemplo un alumno que tuvimos hace un par de semestres, donde llegó a CPG determinado. O sea, él llegó y entró a un CPG puesto sobre una toma de decisión. Él dijo, mire, mi investigación me dio para llegar a hacer un guante. Yo quiero hacer un guante. Y nosotros la triada dijimos, bueno, un guante, un diseñador industrial, ¿cómo se va a graduar de esta universidad haciendo un guante? Eso es totalmente respetable y lógico, pero se tuvo la herramienta y se tuvo el material para empezar a generar
el desarrollo. O sea, se planteó muy bien la investigación en IPG. No le pasa todo el proceso atrás. Atrás en todas las demás asignaturas no tenemos por qué demandar que los chicos tengan vínculos concretos, ¿cierto? Digo comunitarios. En CPG debería haber un vínculo concreto comunitario. Y ese sí sería el aporte más innovador que pasa en el CPG y en términos adicionales de los profesores. Pero más allá de eso es el profesor reconocer el plan de estudios, el programa académico, el proyecto académico. Sí, Carolina. Supongamos que no existiera el IPG y el CPG. Supongamos que no existiera el IPG y el CPG y ustedes de todos modos tuvieran que terminar la carrera con un proyecto de grado. ¿Sí? Y les preguntamos qué harían. Fue muy curioso, porque volvieron a estar en la circunstancia en la que las personas de nuestras generaciones se graduaron. Es terminar un proyecto de grado, váyase y vuelva. Cuando usted tenga un proyecto de grado listo, vaya y vuelva. Vaya y vuelva. ¿Sí? Entonces, no, yo digo, entonces claro, ahí surgieron cosas como decían Paola y Diego, en un momento, si hace parte de nuestra responsabilidad, de nuestra propia formación dentro del privilegio y la autonomía que la universidad está buscando, pues claro, ellos dicen, no, un momento, o sea, sí hay una plataforma formativa que nos da la universidad y el CPG y el IPG, pero para buscar la calidad, nosotros tenemos que empezar a conformar redes entre nosotros, tenemos que empezar nosotros mismos, con torpeza o con certitud o con lo que sea, acercar nosotros mismos a las empresas, a las organizaciones. Ellos hablaban de flujos y de redes de información, de conocer lo que se ha hecho, pero es un esfuerzo del estudiante también, ¿sí? Porque también hicimos el juego de, supongamos que el problema es de ustedes, siempre, y no sé por qué esto es una cosa, a veces que yo podría identificar como que es un lugar de descanso de nosotros, no sé si será como latinoamericanos, como colombianos, no sé, pero siempre es como otorgarle la responsabilidad del problema al otro. Entonces a mí me gusta hacer con los profesores, con los estudiantes, supongamos que el problema es nuestro, que la culpa es nuestra, asumamos la culpa y emprendamos rápidamente un proyecto de resolución o de solución, más allá de otorgarle a otro la responsabilidad que me dé el descanso a mí de no tener que tomar partido en algo. Entonces ellos decían, no, viéndolo desde esa perspectiva, pues claro, nosotros tenemos que empezar a crear esos espacios colectivos de reunión con nosotros mismos, con estudiantes, y de hecho ya se ha dado, ¿cómo se llaman los CPGs? ¿Son solo de los estudiantes? CTDs. Los CTDs, se reúnen ellos, discuten sus cosas, hacen sus acuerdos, ¿sí? Van, hacen grupos de personas, visitan empresas, visitan organizaciones, etc. O sea, ellos mismos se van enfrentando a la realidad. Entonces, en esa medida me pareció muy bonito y muy generoso de los estudiantes que reconozcan que en su formación ellos son responsables y no solamente la responsabilidad hay que otorgársela a una plataforma académica, porque nosotros vemos la realidad como profesores y ellos, pero no hay nadie mejor que vea la realidad de un estudiante que un estudiante.